depresión que puede aparecer en forma de uno o más episodios a lo largo de la vida. Diversos trastornos psicológicos, ciertos desórdenes de la conducta alimentaria y alteraciones del control de los impulsos. Estos son los fundamentales usos que tienen los antidepresivos, ¿sí? Se dividen, esto es médico, en inhibidores, en los IMAO, los tricíclicos, y no importa. Esto después lo leen tranquilos, ¿sí? Para el tratamiento de otras patologías como el insomnio o el dolor neuropático, las dosis son significativamente más bajas que las utilizadas para tratar la depresión clínica, ¿sí? Es decir, el antidepresivo se indica para la depresión, ¿sí? O las cosas asociadas a una depresión, que no es lo mismo que tener ansiedad, ¿sí? Si bien hay pacientes que tienen depresiones ansiosas, es decir, no es la depresión donde uno ve al paciente tirado, sin motivo, sino que ve una mezcla con una depresión con una excitación que no se puede manejar, ¿sí? Pasamos, Maru, estamos medio cortos, pero bueno, por eso voy un poquito más rápido. Aunque su indicación principal lo constituye el tratamiento de la depresión, estos fármacos tienen más usos como van a leer acá. Depresión, algunos trastornos de ansiedad como diferentes fobias, los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos disfóricos premenstruales. Los antidepresivos se utilizan mucho, aunque ustedes no los crean, en los síndromes premenstruales y en los síndromes peri y menopáusicos y posmenopáusicos, ¿sí? Disminuyen algunos de los síntomas. Trastorno por estrés postraumático, trastorno de la dependencia del hábito tabáquico, incontinencia urinaria por estrés. Y acá tienen algunos de los antidepresivos más conocidos, ¿sí? Ahí está el escitalopram, que nombraba la compañera, la fluoxetina, la paroxetina, la venlafaxina, son los más conocidos. Y uno de ellos que está acá, que ustedes leen, el bupropión, se ha utilizado durante mucho tiempo como medicación para dejar de fumar. Vieron que uno de los usos dice tratamiento de la dependencia del hábito tabáquico. Bueno, se ha utilizado no con efectos tan comprobados, con lo cual no es tan común usarlo, pero en una época se daba el bupropión para, digamos, lograr la abstinencia del tabaquismo. ¿Sí? ¿Te Vamos a puedo la preguntar siguiente. algo? Sí. Siempre te tengo, perdón, no que pregunte tanto, No, por favor, pero yo estoy yendo un hablas, poco rápido porque hablas tan, no, aparte hablas tan claro y tan bárbaro que ¿el antidepresivo está recetado para el pánico? el antidepresivo no está, o sea, lo que está recetado para el pánico en lo común es el ansiolítico, lo que vimos antes, ¿sí? Es muy común que para el pánico se recete el clonazepam, el alprazolam, etc. Ahora, si el ataque de pánico está combinado con un estado depresivo, se puede recetar un antidepresivo y un ansiolítico, ¿sí? Sí, ¿no? Pero si solo estamos hablando de la irrupción de ataques de pánico y no están sobre una base de un trastorno depresivo, en general se dan las benzodiazepinas porque son las que tienen acción más rápida. Bien, gracias. Incontinencia urinaria por estrés es cuando uno tiene, o sea, se pone muy nervioso y entonces se hace pis encima, vamos a decirlo así, en criollo, que pasa mucho. Hay gente que se pone muy nerviosa y es un limitante social muy importante que si se pone muy nerviosa se orina encima, ¿no? Entonces se da también para esto. Vamos a la siguiente, Maru. Bueno, acá tenemos el grupo de los antipsicóticos, ¿sí? Un neuroléptico, también llamado, o antipsicótico, es un fármaco que comúnmente, aunque no exclusivamente, se usa para el tratamiento de la psicosis. Ejercen modificaciones fundamentalmente en el cerebro y están indicados especialmente en casos de esquizofrenia para, por ejemplo, hacer desaparecer las alucinaciones y en trastornos bipolares, ¿sí? En trastornos bipolares para tratar episodios maníacos con o sin síntomas psicóticos. Además, se utilizan en el tratamiento de otras enfermedades muy distintas, como depresión, algunos se utilizan para la depresión, lesiones cerebrales o enfermedades en las que aparece agresividad como demencias o síndromes confusionales agudos. Independientemente de su acción antipsicótica, se utilizan también en enfermedades como la corea de Huntington, algunos la habrán escuchado, o el síndrome de Tourette, que es ese síndrome que nos da tics todo el tiempo, ¿sí? Por otro lado, los que tienen efecto antihistamínico, que tiene que ver con lo antialérgico, se emplean como antieméticos para pacientes en tratamiento con quimioterapia.
Esto es muy importante porque no solo el antipsicótico se da para un paciente que está alucinando o que escucha voces. Un antipsicótico, por ejemplo, la risperidona, que es muy común, en dosis bajas se da como antiimpulsivo y es muy común, y en los niños se medica mucho con risperidona cuando hay conductas impulsivas, que no tienen que ver con un cuadro psicótico, ¿sí? Entonces, con el antipsicótico es muy importante pensar que lo que hace al efecto es la dosis. ¿Por qué aclaro esto? Porque un paciente medicado con un antipsicótico va inmediatamente a leer el prospecto. Hay muchos psiquiatras que dan las medicaciones y les sacan el prospecto. ¿Por qué? Porque por ahí no tiene una psicosis, que cuando lee que es para psicosis, no lo quieren tomar, ¿sí? Y uno por ahí se lo está dando en una dosis baja, que es para disminuir una actitud impulsiva, ¿sí? Por ejemplo, una lesión cerebral en el lóbulo frontal produce una falta de inhibición en el control de los impulsos y ahí se da un antipsicótico para frenar esto. Pero no es que sea un psicótico el paciente. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. Hay mucho paciente medicado con risperidona que no es porque sea psicótico, sino que se utiliza mucho para el control de los impulsos. Pasamos a la siguiente, Maru. Acá tienen los llamados antipsicóticos típicos y atípicos, que tiene que ver con una diferenciación médica, pero acá van a ver algunos que son conocidos, como el haloperidol, por ejemplo, que es muy indicado para pacientes que tienen delirios, ¿sí? Igual que el halopidol. Ven la risperidona en el otro grupo, tenemos la olanzapina, tenemos la clozapina, les estoy leyendo los que son más comunes, el aripiprazol, ¿sí? O sea, estos son muy comunes en lo que uno escucha, ¿sí? Pasemos a la siguiente, Maru, si llegamos al último grupo, que son los estabilizadores del ánimo o también llamados eutimizantes, ¿sí? Que tiene que ver con la eutimia, ¿sí? O sea, con el equilibrio en el estado anímico, ¿sí? Un estabilizador o estabilizante del estado de ánimo, que a veces es llamado anticíclico o eutimizante, es un medicamento psiquiátrico, perdón, utilizado para el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo, caracterizados por oscilaciones muy marcadas en el humor y la energía. El más común es el trastorno bipolar, en el cual los estabilizadores suprimen las oscilaciones. Si no las suprimen, lo que hacen es bajarlas, nivelarlas, entre episodios maníacos y depresivos. Estos fármacos también pueden servir para tratar el trastorno límite de la personalidad, en el cual también existen oscilaciones anímicas. Vieron que las pacientes o los pacientes que tienen trastornos límites de personalidad tienen muchos cambios de humor y muchos cambios tienen mucha labilidad emocional, ¿sí? En esos casos, en los trastornos límites de personalidad, las oscilaciones anímicas son de carácter menos intenso y duradero que en el trastorno bipolar, son más rápidas e impredecibles. Disculpa, Además, sí. en los trastornos conductuales no cognitivos, ¿también se dan estabilizadores del ánimo? En los conductuales se pueden dar estabilizadores del ánimo, más que en los cognitivos, en los conductuales. En los conductuales, bien. Sí, por eso fíjense que cuando dicen el trastorno bipolar, dice, por ejemplo, en el momento de la manía, que es algo totalmente conductual, ¿sí? Sí, sí, gracias. Muchos estabilizantes del estado de ánimo son fármacos antiepilépticos, esto también es muy importante, como el valproato o la lamotrigina. Si conocen o han tenido algún paciente epiléptico, es común que tomen este tipo de fármacos. Son muy efectivos para el tratamiento de esto y por eso también son muy delicados, porque se tienen mucha acción sobre el sistema nervioso central. Con la importante excepción del carbonato de litio, que es el famoso litio, que muchos de ustedes deben conocer, que es el medicamento estabilizador del ánimo más antiguo y mejor conocido, ¿sí? Pasamos al siguiente, Maru. Acá tienen los más comunes, no los voy a leer. Uno es el carbonato de litio, el litio, otro es el valproato o ácido valproico. Me gustaría que después cuando tengan estas láminas lo lean, ¿sí? La lamotrigina, la oxcarbamazepina, el topiramato. Las lean, ¿por qué? Porque muchos de estos medicamentos requieren controles semanales de sangre. El litio, por ejemplo, requiere controles de sangre muy meticulosos porque si aumenta la litemia en sangre el paciente se puede morir.
Entonces hay que controlarlo. Hay otro que se Y llama clozapina, que también requiere de análisis de sangre porque produce un problema, no me acuerdo ahora si en las plaquetas o en algo, pero también produce cuestiones que si eso se produce, inmediatamente hay que suprimir el fármaco y reemplazarlo por otro. Entonces, el, val- fíjense, el sí, valcote, que es el valproato, ¿no? Lo que se llama valcote en el hígado. Hay que hacer estudios del hígado. claro, sí, el valcote en el hígado. Hay otros efectos adversos que tiene la medicación que es muy, bueno, ahí la hizo adelgazar, pero yo justo iba a decir que hay muchas medicaciones que como efecto adverso o colateral producen aumento de peso. Y eso, por ejemplo, cuando veamos trastornos alimentarios va a ser muy importante tenerlo en cuenta, porque la risperidona, por ejemplo, aumenta terriblemente el apetito, igual que el valcote. Entonces, por ahí son pacientes que tienen trastornos alimentarios, uno le da estos estabilizadores del ánimo o antipsicóticos, pero ellos aumentan de peso y no los van a tomar, ¿sí? Entonces, cuando el efecto adverso de un medicamento es superior al efecto buscado, ahí el médico tiene que ver de qué manera hace el cambio de ese fármaco. Si se tiende a una supresión inmediata o es un cambio gradual, ¿sí? Insisto en esto para terminar. Todo esto es pensado, digamos, dentro de la patología, no es pensado dentro de lo que se vio en la primera parte, no es que nosotros vamos a darle estas medicaciones a los pacientes para no sentir, sino de lo que se trata es de aliviarles un poco un sufrimiento que los excede en determinado momento. Por ejemplo, en la psicosis es crónica la medicación porque sabemos que es una medicación que se toma de manera crónica para justamente producir una estabilización y una compensación, pero en los otros casos son medicaciones que